Anatomía en la pizarra. Bien, chicos, vamos a continuar con nuestra clase de generalidades de sistema muscular. Específicamente vamos a hablar de o seguir comentando detalles de la musculatura esquelética. Bien, ¿qué vamos a ver de las generalidades? Recuerden que analizamos cómo era la constitución histológica, ¿cierto? De este tipo de fibras, cómo se organizaban desde el punto de vista macroscópico, o sea, la clasificación que tenían principalmente. Y ahora nos toca ver algunos anexos que tiene el sistema muscular y específicamente todo lo que tiene que ver con el tejido conectivo que lo rodea. Para eso nosotros vamos aquí en nuestra pizarrita, ¿cierto? Tratar de alguna forma emular, ¿ya? Vamos a hacer aquí a un señor, ¿ya? Este señor es simpático, ¿ya? Esto simplemente en forma esquemática. Ahora, ¿qué parte del cuerpo vamos a tratar de analizar a este señor? Fíjense bien, tenemos una extremidad superior, ¿ok? Y esta extremidad superior de la persona nosotros la vamos a cortar. Fíjense bien cómo la cortamos, ahí se ve el huesito, ¿ya? Ahora, fíjense bien, chicos, vamos a hacer solamente hasta aquí. Si nosotros cortamos eh, en el tercio medio del brazo, ¿cierto? Eh, este cuerpo, ¿ya? Vamos a encontrar, y hacemos una ampliación, ¿no es cierto?, de este sector, vamos a encontrar que al corte vamos a tener en el centro, ¿cierto?, un huesito, que en este caso se llama el húmero, ¿ya? Y aquí vamos a descubrir que vamos a tener una serie de, de músculos, ¿ya? Aquí vamos a hacer algo totalmente esquemático, no, nada que ver todavía con la anatomía específica, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener músculos. Por lo tanto, bajo la piel, acá tenemos piel, ¿cierto? Bajo la piel. Y como lo vimos en la clase de generalidades de piel, la piel está compuesta por la epidermis, la dermis, que son capas propias de la piel. Y luego un tejido celular subcutáneo, que está compuesta por un tejido conectivo llamado fascia superficial, que contiene los adipocitos, ¿ya? Y el tejido graso subcutáneo, ¿ya? Ahora, si nosotros sacamos esa piel, vamos a descubrir de que todos estos músculos están envueltos en un tejido facial, ¿ya? También es tejido conectivo de tipo denso regular, ¿ya? Y todo este envoltura nosotros le vamos a llamar fascia o aponeurosis, que lo utilizamos como una sinonimia. Ahora, pero esto tiene algo de relevante, que es una fascia o aponeurosis de revestimiento. ¿Qué significa eso? Que todos estos músculos van a estar organizados, van a estar empaquetados en esta fase de revestimiento. Esta fase tiene la cualidad de que también emite hacia el interior de esta sección transversal del brazo, ¿cierto?, algunos tabiques intermusculares, ¿ya?, que pueden llegar hasta el hueso, ¿ya?, y que lo que van a hacer en definitiva es compartimentalizar un segmento. Significa que en este caso, en este brazo, nos quedó compartimentalizado en dos grandes compartimentos, así valga la redundancia. Un compartimento anterior y uno posterior, ¿ya? Los cuales, ¿cierto?, van a estar revistiendo a través de esta fase de aponeurosis muchos músculos aquí dentro, ¿ya? Entonces, el primer concepto que necesitamos nosotros saber es que vamos a tener una aponeurosis que va a estar revistiendo músculos, ¿ya? Músculos. Pero ojo, si nosotros tratamos en esta imagen de proyectar uno de estos músculos, sacamos uno de estos músculos hacia acá, ¿sí? Lo sacamos, vamos a descubrir de que ese tejido está cubierto con otro tejido, ¿ya?, que cubre individualmente, aunque empaqueta individualmente, cada uno de estos músculos, ¿ya?, que estaban revestidos por esta fascia o aponeurosis de revestimiento. Este tejido que nosotros vemos aquí también es un tejido facial, ¿ya? También es un tipo de tejido conectivo, ¿ya? Pero este tejido conectivo nosotros lo vamos a llamar como epimicio. Epimicio. Ahora, este epimicio envuelve, ¿cierto?, o empaqueta individualmente un músculo.
Pero nosotros sabemos que los músculos, ¿ya? Y aquí lo vamos a tabicar de otra forma, estos músculos están compuestos por una serie, una gran cantidad de fascículos que vamos a descubrir que son conjuntos de fibras. Por lo tanto, cada uno de estos fascículos es componente de este músculo individual y este músculo individual de un compartimento de músculos. Si nosotros sacamos específicamente este tipo de, ¿cierto?, fascículo, que es un conjunto de fibras, también vamos a encontrar de que está, ¿cierto?, está envuelto en un tejido conectivo. Obviamente que cada vez que vamos disminuyendo el nivel, el tejido se va haciendo un poco más, reticular, por decirlo así, no tan ordenado como en las primeras fases, y lo vamos a llamar, ¿cierto?, el perimecio. El perimecio entonces es el que está envolviendo un conjunto de fibras que nosotros llamamos un fascículo muscular. Fascículo. Ahora, cada fascículo va a estar compuesto por una serie, ¿cierto?, de fibras musculares, ¿ya? Estas fibras musculares, obviamente que son las células musculares, ¿ya? Células musculares, y están cubiertas o están recubiertas por un tejido casi areolar, muy delicado, ¿cierto?, que nosotros le vamos a llamar el endomicio. Endomicio. Y a su vez, cada endomicio, o sea, cada constituyente, cada fibra muscular, ¿cierto?, célula, va a estar compuesta por las miofibrillas que nosotros vemos recientemente y que estaban cubiertas por el sarcolema. El sarco. Recuerden que sarco está relacionado con músculo, ¿ya? Sarcolema, ¿ya? Entonces, si vamos por niveles, el tejido conectivo que organiza, que tabica, que compartimentaliza y que también permite la nutrición y el intercambio entre los compartimentos, ¿cierto?, van a ir de una forma descendente en niveles, como fascia de aponeurosis de revestimiento, epimicio, perimicio, endomicio. Ahora, todos estos tejidos, a medida que el músculo, ¿cierto?, porque estos tejidos están aquí, en el vientre, pero a medida que los tejidos, ¿cierto?, se van condensando al finalizar en los extremos del músculo, estos mismos tejidos, sobre todo el endomicio, ¿cierto?, van a generar una condensación que nosotros vamos a llamar tendón, donde obviamente el componente fundamental de este tejido van a ser las fibras colágenas orientadas en un sentido, obviamente que en el sentido, ¿cierto?, eh, perpendicular a la sección transversal del músculo, porque sabemos que el tendón, y lo vimos en la clase pasada, ¿cierto?, es el elemento que va a transmitir la fuerza, ¿cierto?, la energía de la contracción muscular. ¿Hacia dónde? Hacia el elemento óseo donde va a estar inserto, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a decir que cada tendón macroscópicamente se divide habitualmente en tres sectores. Una unión miotendinosa, o sea, una unión donde el tendón se une con el músculo, con el vientre muscular. Una sección donde se une con el hueso, que lo vamos a llamar unión osteotendinosa. Y finalmente en el centro vamos a encontrar lo que se llama el cuerpo, ¿ya?, el cuerpo del tendón. Ahora, es preciso mencionar, ¿cierto?, de que cada tendón va a tener específicamente un recubrimiento. Y ese recubrimiento, si nosotros dibujamos un tendón aquí, y le hacemos aquí este recubrimiento le vamos a llamar el peritendón. ¿Cómo le vamos a llamar? Peritendón. Entonces, ¿qué cosas importantes sacamos acá? Tenemos que resumir de que el músculo está organizado, ¿cierto?, en esta serie de tejidos, ¿ya? Y este mismo tejido
que está organizando el tejido muscular, está picando el tejido muscular, es el que finalmente va a condensarse y va a formar esta unión inelástica o no elástica, ¿cierto? Componente del músculo llamado tendón. Ahora, nosotros sabemos que estas fibras que están aquí, que son fibras de colágeno. Ahora, el colágeno que compone, ¿cierto? Habitualmente estos tendones es colágeno tipo 1. Ahora, sabemos que el colágeno tipo 1, primero es una serie, ¿cierto?, de cadenas polipépticas, ¿ya? De cadenas de aminoácidos, ¿cierto? Y que le llamamos cadenas alfa, ¿ya? Esas cadenas alfa, ¿cierto?, en segunda instancia se van a unir, habitualmente tres cadenas, y van a formar una molécula de colágeno, ¿ya? A esa molécula de colágeno, o a esta unión de tres cadenas alfa, le vamos a llamar el procolágeno. ¿Sí? A esta molécula de colágeno, procolágeno. Y este procolágeno, cuando se unen, ¿cierto?, en forma de hélice, helicoidalmente, ¿cierto?, unas con otras, recordemos que cada una de estas unidades de procolágeno también tiene una fina capa de proteoglicanos y glucosaminoglicanos en el exterior, que permiten la unión, ¿cierto?, en forma helicoidal, y que van a formar el tropocolágeno. Este tropocolágeno o también llamados miofibrillas, o sea, microfibrillas del tendón, en una repetición obviamente van a conformar lo que es el tendón en sí, ¿ya? Ahora, la histología de la unión miotendinosa, la histología de la unión osteotendinosa, ¿cierto?, que lo vimos en la parte de los huesos, ¿cierto?, que se inserta ahí mediante las fibras de Charpey, ¿ya? Tienen también una teoría importante desde el punto de vista histológico y también biomecánico. Así que es importante saber, ¿ya?, y lo van a ver después en biomecánica de los tejidos, ¿cierto?, que es importante cómo este tendón se une, la forma en que se une, porque también va a determinar el tipo de movimiento que va a generar también, la intensidad sobre los tejidos circundantes, me refiero, ¿ya? Bien, esto es importante saberlo como lo que nosotros conocemos como anexos, ¿cierto?, del tejido muscular propiamente tal, ¿ya? Ahora, hay que mencionar también que estos tendones no siempre van a discurrir en forma horizontal. Acá tenemos un tendón, ¿cierto?, en forma longitudinal. Hay algunas ocasiones, ¿cierto?, donde este tendón no es longitudinal, sino que este tendón suele cambiar de dirección frente a un elemento óseo, por ejemplo. ¿Mm? Cambia de dirección. Ahora, en el momento de que cambia de dirección, nosotros sabemos que las fibras van así y las fibras van así. Pero hay un sector de ese tendón que está muy ligado con esa prominencia ósea, por ejemplo, donde el tejido, ¿cierto?, va a estar sometido, ¿ya?, a cierto roce, cierta fricción, ¿ya? Y es muy probable que en ese sector esté también el tejido colágeno mezclado con gran cantidad de las fibras con células cartilaginosas. Estas células cartilaginosas, llamado hipomócleo, ¿ya?, que es el punto de apoyo, de palanca, ¿cierto?, en el tendón, es importante verlo desde el punto de vista histológico, ¿ya?, porque es una adaptación de este tendón. Recordemos también, ya, que el tendón, al unirse, por ejemplo, tenemos un tendón, al unirse con el hueso, ¿ya?, al momento de ser tensado, ¿cierto?, las fibras habitualmente se van a unir unas con otras, van a tender a compresionar la sección transversal del tendón. Y ahí en esos sectores, donde hay compresión transversal, es muy probable que también existan células cartilaginosas que están de alguna forma funcionando como un cojinete, ¿ya? Así que estas adaptaciones del tendón son importantes también mencionarlas, porque se las van a encontrar de tarde en tarde, ¿cierto?, como un pequeño detalle histológico, ¿cierto?, de nuestros tendones. Ahora, hay que destacar también que la vascularización del tendón habitualmente es bastante pobre, ¿cierto? Hay vascularización que viene desde el hueso, ¿ya? Desde el hueso, y hay vascularización que puede venir desde el músculo.
Pero también vamos a tener vascularización que puede venir de mesotendones, o sea, de tejido especializado que va a estar penetrando, ¿cierto? Eh, va a estar siendo contenido en unos elementos que vamos a ver inmediatamente, que son los mesotendones, ya que son tejido, por decirlo así, eh, de anexo al tejido tendinoso, que ayuda a la función, pero que también permite su nutrición. Recuerden, chicos, que el tendón es un tejido blanquecino, por lo tanto hay zonas del tendón que están pobremente irrigadas. Es por eso que cuando un tendón se rompe, sobre todo en un tendón que se rompe en una zona no muy vascular, va a tener una tasa metabólica bastante baja, por lo tanto una recuperación bastante lenta. No como una lesión muscular que tiene una recuperación bastante más rápida que un tendón. ¿Ya? Bien, chicos, eso es en relación a los tendones, pero ojo, el tejido muscular también va a tener una serie de anexos que son importantes de mencionarlos. Uno de ellos, que lo vamos a calificar como, numerar, perdón, como número uno, son las vainas, ¿ya? No que vaina, no que vaina, sino que una vaina llamadas o divididas en vainas fibrosas y vainas también llamadas sinoviales, ¿ya? Ahora, las diferencias son bastante evidentes. Miren, primero vamos a generar acá un esquema, ¿ya? Por ejemplo, vamos a generar el esquema de un hueso, ¿ya? Aquí sección transversal de un hueso, ¿ya? Aquí tenemos el canal medular. Esto es un hueso, por ejemplo, un hueso de la mano, específicamente una falange, ¿ya? Ahora, si ustedes tocan su falange, ¿ya? Van a ver que en la parte anterior de la falange, que aquí lo vamos a hacer aquí, en la parte de arriba, circulan unos tendones que vamos a graficar, ¿cierto? En este caso, con este eh, color blanco, ¿ya? Ahí tenemos nuestro tendón, ¿ya? Y vamos a tener este tendón rodeado por una gran cantidad de fibras que nacen del hueso, ¿cierto? Y que van a terminar en este mismo hueso, ¿ya? Y que van a conformar, si se fijan, un estuche, una vaina, ¿ya? A esta vaina le llamamos vaina fibrosa. Cumple la función de contener el tendón y los elementos que están relacionados con el tendón y que los vamos a ver en un momento más. Ahora, esta membrana, perdón, esta vaina fibrosa, tiene un tapiz interno, ¿ya? Ese tapiz interno que lo vamos a representar aquí con este color bien resaltante, ¿ya? Este tapiz interno, ¿cierto? Va adherido a la vaina fibrosa, es la membrana o la hoja sinovial externa. Así se llama, hoja sinovial externa. Pero esta hoja sinovial externa, al llegar a cierto punto, se refleja sobre sí misma, ¿ya? Y aquí, al reflejarse sobre sí misma, vamos a cambiarle de color, ¿ya? Y se va a transformar en una hoja sinovial interna que va adherida íntimamente al tendón, ¿ya? Entonces, todo esto que nosotros graficamos aquí, ¿ya? Tanto la hoja sinovial, ¿cierto? Que la vamos a pintar así, aquí. Hoja sinovial, en este caso externa, y la hoja sinovial interna, van a conformar lo que se llama una vaina sinovial. Vaina sinovial. Ahora, esto está dentro de lo que nosotros conocemos como tejidos serosos. Los tejidos serosos son láminas que van a estar de alguna forma secretando cierta cantidad de fluidos, ¿ya? Con propiedades viscoelásticas o fluidos, así como el que vimos dentro de las articulaciones sinoviales. De hecho, esto es como una cápsula sinovial, ¿ya? Por lo tanto, va a generar una cantidad de tejido, de líquido, ¿cierto? Que va a permitir que este tendón se mueva libremente dentro de esta vaina, ¿ya? Ahora, aquí podemos también mencionar que va a haber un vaso sanguíneo que va a estar penetrando por aquí y va a estar dándole irrigación, ¿cierto?, a nuestro tendón. Eso que está ahí, nosotros lo conocemos como el mesotendón, con estos vasos sanguíneos, ¿cierto?, a través de lo que se llaman vínculos largos y vínculos cortos hacia el interior del tendón, ¿ya? Ahora, entonces como primer elemento muy importante, ¿cierto?, de
anexo a la musculatura, no es músculo, pero que ayuda a la función. Vamos a tener las vainas fibrosas, sí, sinoviales, y aquí tenemos la diferencia principal. Bien, segundo elemento que nosotros podemos destacar como anexo, ¿ya? Vamos a obtener una gran cantidad de bolsas, o también llamadas bursas, ¿ya? Ahora, estas bursas pueden estar rellenas, ¿cierto? Que son unas pequeñas bolsas que suelen ser planas, ¿cierto? Algunas contienen líquido sinovial, o otras el contenido es un poco más denso, ¿cierto? Pueden ser tejidos adiposos, pero habitualmente hablamos de bursas llamadas sinoviales, o sea, tienen líquido dentro, ¿ya? Ahora, ¿para qué sirven estas bolsas sinoviales o bursas sinoviales? Permiten disminuir el roce entre estructuras. Miren, vamos a tratar de hacer algún dibujito aquí interesante. Por ejemplo, aquí vamos a tener una escápula muy a grosso modo, por una vista anterior. Y aquí vamos a hacer un huesito que pronto, ¿cierto?, lo van a conocer, que es el húmero. ¿Ya? Aquí lo vamos a dejar cortado. Esta articulación, que es una articulación enartrósica, después lo vamos a ver, ¿cierto? Es una articulación muy móvil, ¿ya? Tiene un músculo, ¿cierto?, que está por sobre él. Aquí lo vamos a hacer un diagrama. Vamos a llamar músculo deltoides. Pero si se fijan aquí, hay una gran cercanía entre lo que es ese sector, esa prominencia ósea, después lo vamos a llamar después troquíter, ¿ya?, con el músculo. Y allí nosotros vamos a encontrar un cojinete adiposo, ¿cierto? O sea, perdón, una bursa rellena de líquido, ¿ya?, que cumple la función, ¿cierto?, que cumple la función de acoginar esto, la fricción. Ahora, una entidad, ¿cierto?, bastante conocida, ¿cierto?, es la que nosotros conocemos como una bursitis. Bursitis, que es la inflamación. Recuerden itis, la terminación itis significa inflamación. Por lo tanto, es la inflamación por una causa, ¿cierto?, de uso, abuso y sobreuso del movimiento en este sector. Por lo tanto, se provoca una inflamación, una gran colección de líquido sinovial, dolor, calor, tumor, ¿ya? Y que nosotros conocemos como entidad, ¿cierto?, como diagnóstico, ¿cierto?, etiológico, como bursitis, ¿ya? Muy importante ese tipo de elemento, ¿ya? Lo vamos a encontrar repetidas veces en las articulaciones. Bien, ¿qué otro elemento nosotros vamos a tener como fundamental o como anexo? Como tercer elemento de estos anexos. Vamos a encontrar los retináculos. Retináculos. Ahora, los retináculos es una derivada, ¿cierto?, de lo que eran las vainas fibrosas, pero estos retináculos pueden estar relacionados o pueden estar también conteniendo las mismas vainas fibrosas. Me explico. Por ejemplo, si tenemos el esqueleto específicamente, y lo vamos a hacer en forma bastante básica primero, después vamos a trabajar en la parte más exquisita del dibujo. ¿Ya? Acá tenemos el esqueleto de un dedo. ¿Ya? Tenemos un metacarpiano, falange proximal, media y distal. Y podemos tener un tendón, como el tendón que dibujamos recién, que en este caso un tendón de un flexor común profundo de los dedos, ¿ya? Llega hasta la falange distal, y lo que permite es hacer una flexión, ¿cierto?, de estas articulaciones. Ahora, esto está cubierto por una vaina fibrosa y una vaina también llamada ligamento anular, ¿ya?, vaina fibrosa, y las correspondientes vainas sinoviales, ¿ya? Pero ojo, también vamos a tener unos elementos muy interesantes que están uniendo, ¿cierto?, uniendo el hueso o manteniendo el tendón pegado al hueso. Eso nosotros lo conocemos como un retináculo, específicamente como un retináculo. Otro elemento que lo vamos a ver aquí mismo, ¿cierto?, es como cuarto, ¿ya?, son las poleas de reflexión. Estas poleas de reflexión van a ser elementos fibrosos habitualmente, que cumplen la función de cambiar el ángulo del tendón del músculo. Fíjense bien, nosotros tenemos un tendón que viene en esta dirección, ¿ya? Cuando pasa por la polea, cambia de dirección dramáticamente.
Por lo tanto, al momento del músculo acortarse, el músculo que está aquí, ¿ya? Al momento de acortarse, ahí vemos que el músculo se acorta, ¿ya? Músculo acortado. Este tendón obviamente que va a seguir la dirección de esa tensión, pero aquí va a cambiar la dirección angular, por lo tanto cambia la función, cambia totalmente la función. Eso es una polea de reflexión, también la vamos a encontrar como un elemento muy importante dentro de los anexos de los músculos, ¿ya? Finalmente vamos a encontrar, me parece que estos son los principales, ¿cierto? Los principales anexos que vamos a encontrar en nuestra musculatura. Me olvidaba de uno. Específicamente vamos a encontrar aquí, vamos a borrar acá, vamos a poner número 5, ¿ya? Con el blanquito, acá, el número 5. Vamos a tener, y lo vemos en específicamente en los elementos óseos, ¿ya? Que son los huesos sesamoideos, ¿ya? Ahora, los huesos sesamoideos tienen una importancia muy vital en la función de algunos tendones. Por ejemplo, si nosotros acá tenemos la epífisis distal del fémur, acá tenemos la tibia, ¿ya? Y aquí tenemos el gran hueso sesamoideo por excelencia, ¿cierto? Que es la rótula, ¿ya? Vamos a tener que el tendón, fíjense bien, si no tuviese el hueso sesamoideo quedaría aplicado contra esta inflexión, por lo tanto, generaría roce, fricción y dificultaría el brazo de palanca que tiene el fémur con relación a la tibia. Ahora, fíjense bien, este hueso sesamoideo aleja de buena forma, ¿cierto? El tendón del punto digamos, de eje o de fulcro, lo que permite una mejor eficacia mecánica de este mismo tendón. Por lo tanto, un muy importante elemento, ¿cierto? Que son los huesos sesamoideos en las funciones, ¿cierto? De los tendones. Bien, dejamos hasta aquí esta parte o esta segunda parte, ¿cierto? De las generalidades de los músculos. Así que nos encontramos en la última entrega, ¿cierto? En un breve espacio de tiempo.